Bien, iniciamos el día de hoy, hermanos, nuestro estudio bíblico basado en la carta a los Gálatas y basado en este libro que se llama Vive la Gracia. Lo escribió un servidor también hace algunos años y quiero compartirlo con ustedes. Pero antes de ir al capítulo 1, versículos 1 al 5, que es el inicio de estos estudios que se llama Preparen, Apunten, Fuego, así se llama este capítulo. Pero antes de eso tengo que hacer una introducción. Tengo que hacer una introducción que es muy importante. Algunos de ustedes no tienen el contexto de esta campaña que se llamó Vivamos un Año Perfecto. En el año 2012 se rumoraba que se iba a acabar el mundo. Nosotros no creíamos eso, no aceptábamos eso. Sin embargo, como una manera irónica, decidimos vivir un año perfecto, porque decíamos, se va a acabar el mundo, pues vivamos este último año de manera perfecta, ¿no? Y realizamos una campaña basada en 7 puntos importantes, y uno de ellos era tener vida devocional, y escribimos un libro. No solo un servidor, me parece que yo escribí 9 libros, pero los otros 3 los escribimos en compañía, los siervos y un servidor. Y escribimos 12 libros, uno por cada año. Este fue del mes octavo. Por cada mes. Este fue del mes octavo. Y está basado en la carta a los Gálatas. Y todo el año estuvimos leyendo un libro todos juntos, el capítulo correspondiente a cada día. Y por supuesto los sermones eran correspondientes a los temas. Y este fue uno de ellos. Pero por esa razón no tenemos copias de todos estos libros, de estos 12 libros, de toda la campaña, porque hacer toda la campaña, imagínense, hacer 12 libros, y eso es un dineral y no estamos seguros si todas las iglesias lo van a usar, y por eso han estado por ahí, pero si a usted le interesa este libro, me parece que podemos hacer una nueva edición si hay algunos interesados en tenerlo, ¿de acuerdo? Pero la introducción particular para el libro, no para toda la serie, sino para el libro, dice como sigue, y quiero compartirlo con ustedes porque es muy importante si vamos a estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. Y además, los miércoles regularmente voy muy rápido, los sermones son muy breves porque es tiempo de oración, pero no quiero decir que me va a tardar más tiempo de lo debido, no. Pero el día de hoy que estamos encerrados, ¿a dónde va a ir usted? ¿Qué compromiso tiene? ¿A dónde va a salir? ¿Va a ir a un restaurante? ¿Va a ir al teatro, al cine? Disculpen, están cerrados teatros, cines y todo. Entonces, no me voy a pasar de tiempo, no estoy amenazando de eso, pero lo que quiero decir es que conviene que sentaditos, Biblia en mano, cuaderno de apuntes en mano, pluma en mano, estudiemos la palabra, porque más que sermones así, estos son estudios bíblicos. Por eso le pido, ya que estamos en casa, pues saque su cuaderno y vamos a hacer anotaciones. Este libro se llama Vive la Gracia y es la carta de Pablo a los Gálatas, y está en la introducción. El Señor dijo, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. El apóstol Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto está en 1 Corintios 1:4. Ustedes y yo debemos seguir adelante, ese es el punto aquí. Seguimos adelante, damos gracias los unos por los otros y seguimos adelante. No nos detenemos por las contingencias, pues estamos sufriendo, mejor. No, damos gracias a Dios por lo que está pasando, seguimos adelante porque la Biblia dice, dad gracias en todo. ¿De acuerdo? ¿Quién es el autor de esta carta? Pablo. La carta misma lo dice en la introducción. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo, de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Él comienza diciendo, como en toda carta de aquella época, su nombre. En las cartas de nuestra época, no, usted no pone su nombre al principio, no, usted pone su nombre al final. Primero dice un montón de cosas y luego pone su nombre, pero en aquella época se pone el nombre al principio, lo cual me parece mucho mejor, porque así uno sabe desde el principio quién escribió. En las cartas modernas usted tiene que ir hasta el final. ¿Quién le escribe? Ah, sí, ya sé, y se regresa, ¿no? Pero el autor es Pablo. Destinatarios. Las iglesias que él mismo fundó durante su primer viaje misionero en la provincia romana de Galacia, en Asia Menor, hoy Turquía. Las iglesias fueron fundadas en Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Eso aparece en Hechos 14, 1 al 23. Es un texto grande, por eso no lo quise incluir aquí. Usted lo puede buscar. Eran ciudades agrícolas, ocupadas mayormente por excombatientes del ejército imperial. Y en esos lugares el apóstol Pablo fundó iglesias. Es Galacia. Y esa es la carta que escribe él a esa región, a esas iglesias. Fecha de escritura de esta carta, tomando en cuenta las coincidencias que existen entre lo que se narra en Hechos 15 y lo que Pablo cuenta en Gálatas 2, 1 al 10, que en su momento cuando lleguemos al capítulo 2, 1 al 10 lo analizaremos una vez más, pero por causa de esa semejanza, es probable que se trata de 2 perspectivas del mismo evento, el Concilio de Jerusalén. Y el Concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos, puede estar fechado por el año 49 después de Cristo.
Así que la carta a los Gálatas debe haber sido escrita a mediados de la década del 50, desde Éfeso durante el tercer viaje misionero de Pablo. Posiblemente Pablo esté en Éfeso, escribe a los Gálatas, por ahí por el año 50, tal vez. Eso no es seguro, no es dogmático, es una manera de decir. Si usted dice, oiga, pero eso significa que es más temprano que los evangelios. Sí, varias de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas antes que cualquiera de los evangelios. Condiciones especiales, algunas cosas que debemos considerar que son especiales de esta carta. La carta espada se le llama. La carta espada. ¿Por qué? Le explico. Pablo sufrió muchos ataques durante todo su ministerio, especialmente de parte de los judaizantes. Eso me hace sentir acompañado por Pablo, o más bien que yo lo acompaño. Eso me hace sentir que sí vale la pena seguir sirviendo al Señor de todo corazón, porque así pasa. Hay gente que se cree con derecho de criticarte, condenarte. Muy a menudo es la gente que no hace nada por Dios, no hace nada por Cristo, no hace nada por el Evangelio, ni hace nada, nomás reflexionan según ellos, nomás alucinan. Algunos hasta se drogan para poder pensar cosas, ¿no? Y critican a la gente. Y el apóstol Pablo tenía de esas personas que lo criticaban. Y la carta se considera una espada sabiamente blandida, o sea, usada sabiamente, por un gran espadachín para defenderse a sí mismo y al Evangelio. Es una carta que defiende el Evangelio de la gracia. Otra característica especial de la carta son los judaizantes. Tenemos que identificarlos para saber por qué esta carta es como es. Algunos judíos convertidos, eran convertidos o simpatizantes o algo, pero parece que sí iban a la iglesia, a las iglesias cristianas, seguían creyendo que las promesas de Dios eran solo para los judíos. Así que si los gentiles se habrían de convertir, tendrían que convertirse primero en judíos o al judaísmo y cumplir con los rituales para poder ser seguidores de Jesús. Es decir, tenían que ser prosélitos. Prosélito es uno que no es judío de raza, pero se hace judío de religión, y es un prosélito. Y tenían que ser prosélitos primero. Es decir, circuncidarse, aprenderse la ley y ser bautizados. Un bautismo triple que practicaban los fariseos a los que se hacían prosélitos. Estos habían visitado las iglesias fundadas por Pablo, los judaizantes, y habían convencido a muchos de someterse a lo que Pablo llamaba débiles y pobres rudimentos. Más adelante lo veremos que Pablo llama así a esas cosas. Débiles y pobres rudimentos. Les obligaban a circuncidarse y a obedecer la ley judía, además de causar terror el que Pablo conviviera con gentiles y compartiera los alimentos con ellos. Ellos decían, no es posible que Pablo conviva con gentiles y coma con ellos y sea amigo de ellos. A ellos les parecía que eso era monstruoso y estaban enseñando esto a las iglesias. Debemos decir que si los judaizantes hubiesen tenido éxito en su propósito, el cristianismo no existiría tal como actualmente, sino que hubiera sido confinado a ser una secta del judaísmo. Si hubiesen ganado estos la partida a Pablo, el cristianismo no existiría como existe. El cristianismo sería una secta del judaísmo, algo así. Los judíos que creen en Jesús, algo así. Y solamente serían judíos creyendo en Jesús. Y no se hubiera extendido el evangelio a todo el mundo. Por eso era importante esta batalla. Así que la batalla que Pablo libró fue de lo más importante en la historia de la fe. De hecho, el legalismo fue la primera herejía contra la que la iglesia tuvo que combatir. Todavía seguimos combatiendo contra la herejía llamada legalismo. Todavía se sigue luchando contra eso. De hecho, hay sectas por ahí en el mundo evangélico que son parientes o son descendientes de los judaizantes, como los que pretenden seguir la ley, guardar el sábado y esas cosas. No quiero decir más detalles para no ofender a nadie, pero esos son judaizantes, son legalistas, pretenden seguir las leyes del Antiguo Testamento. Problemas que se manejan en la carta. Por esta carta podemos darnos cuenta de uno de los primeros y graves problemas peligrosos de la teología que tuvo la iglesia del primer siglo. Como ya dijimos, la ley y la gracia, la fe y la libertad del cristiano son asuntos que estuvieron en discusión en esos días y la inspiración de Dios en su palabra nos ayuda a resolverlos adecuadamente. Este fue el problema teológico que enfrentar. Ley y gracia. La libertad cristiana y la ley de Dios o los mandamientos de Dios, ¿se libra el cristiano o debe someterse religiosamente a reglas y leyes? Esa era la cuestión.
La ley y la gracia. Este era y sigue siendo en algunos ambientes el tema controversial de la teología cristiana. Gracias a Dios por los problemas de esos tiempos, porque fueron ocasión para que se escribieran cartas como esta, y por medio de ello ustedes y yo podemos terminar las controversias, porque aquí se acaban las controversias. Leemos la Biblia y lo que nos dice, eso creemos. La carta de la libertad se le llama esta carta. Al final de su carta, Pablo dice: de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Eso está en Gálatas 6:17. Lo estudiaremos en su momento. Y lo estudiaremos profundamente ese pasaje, pero ahora solo reconozcamos que se trata de un grito de libertad. La carta a los Gálatas es un grito de libertad de parte de alguien que está dispuesto a defender con su vida la verdad del Evangelio que libera a los seres humanos que libera a los seres humanos del pecado y de la misma ley. Es un grito de libertad. Se trata de una carta donde se exalta la fe, la gracia y la libertad y el amor. Una vez dicho esta introducción, que me parece a mí importantísimo, vayamos al primer capítulo. No sé si lo vamos a terminar hoy, tal vez solamente la primera enseñanza, pero se llama Preparen, apunten fuego. El perfil de la gracia. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios, Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo, nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es Gálatas 1 al 5, nueva versión actualizada. En esta breve introducción, el apóstol Pablo pone los puntos sobre las íes. Muy rápidamente, rápido, seco, directo y a la cara, él comienza su defensa de la fe, su defensa de la libertad cristiana, su defensa de la gracia de Dios. No tiene tiempo para hacer halagos o mandar saludos, porque el asunto es urgente. Otras cartas comienzan diciendo: a fulano de tal, ya saben cuánto los amo, saben cuánto oro por ustedes, y en esta seco, directo comienza. La desviación de la iglesia hacia el legalismo era un asunto de vida o muerte en términos de fe. Por eso el apóstol Pablo no se detuvo, no tuvo preámbulo, no tuvo así como introducción linda y bonita, seco, directo, se lanzó con todo, porque lo que estaba en juego era muy grave, muy importante. Así que cuando usted me ve a mí también así como a rajatabla diciendo: perdóneme, es porque seguramente eso es muy importante y la Biblia lo considera muy importante y hay que decirlo. Por esta razón, apenas comienza a escribir o dictar este mensaje, porque regularmente lo dictaba y otro lo escribía, y ya nos confronta con una definición breve o un mapa muy gráfico de lo que la gracia significa. Por eso identifiquemos este mapa de la gracia. La gracia que nos da identidad. La gracia es una bendición de Dios que nos da identidad. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios al Padre, el Padre que lo resucitó de los muertos, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Con eso tenemos hoy. El texto que leímos es más grande, pero eso será lo que estudiemos hoy. Algunos ponían en tela de duda la identidad del apóstol Pablo. Despreciaban sus enseñanzas y su manera de entender y enseñar el Evangelio. Así que inicia su carta con un saludo muy peculiar en el que exalta la gracia de Dios en su vida. En este breve versículo inicial nos dice por lo menos 3 cosas. Nuestro ministerio no es un logro ni un premio. Él se llama a sí mismo apóstol, y esto nos ayuda a entender lo que dice la palabra en el Salmo 109:8, y que Pedro citó cuando los apóstoles y los primeros cristianos trataron de sustituir a Judas. ¿Se acuerdan? Allá en Hechos, Judas ya no estaba, se había ahorcado, el apóstol Pedro se levanta, y dice Pedro: bueno, pues como dice la Escritura, y les leo lo que leyó el Salmo 109:8, aunque posiblemente no lo tenía escrito, sino que lo dijo de memoria, que dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Así dice el Salmo 109:8, y el apóstol Pedro identificó eso como Judas. Sus días sean pocos, murió pronto, se suicidó, tome otro su oficio. Y entonces el apóstol Pedro guió a la congregación que estaba ahí. Acuérdese, todavía no venía el Espíritu Santo sobre ellos.
Eso fue antes del día del Pentecostés. Todavía no venía el Espíritu Santo sobre ellos y los llenaba de lo que los llenó: poder, sabiduría, valor, vigor, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pedro se levanta, hace eso, y ciertamente Dios había preparado a alguien que completaría el número de los 12 apóstoles, porque Dios lo había profetizado. Y seguramente no fue Matías. Les cuento, no fue Matías, sino Pablo. De Matías no volvemos a saber más en la vida. Recordemos que la elección de Matías fue algo que se realizó en medio del temor, la confusión y días antes de la experiencia del Pentecostés, en la que fueron impelidos del poder del Espíritu Santo. Así que aunque el Nuevo Testamento nos dice lo que hicieron, no tenemos que aceptar que lo que hicieron fue correcto, porque el texto no dice que lo que lo hicieron fue correcto, dice que fue lo que hicieron. También nos dice, por ejemplo, que Pedro negó al Señor, y no significa que sea bueno que lo negó al Señor. También nos dice que Judas traicionó al Señor, y no dice que sea bueno que traicionó al Señor. También nos dice que todos se quisieron regresar a su antiguo oficio, a pescar peces del lago, se fueron, y no significa que eso haya sido bueno, nos dice lo que hicieron. Y aquí nos dice lo que hicieron: echaron suertes, escogieron al sustituto de Judas a través de un juego de dados. No era exactamente de dados, pero era muy similar a un juego de dados. Nos dice que hicieron eso, pero no significa que haya sido hecho por voluntad de Dios. Otra señal de su condición de confusión es el primer informe de Pedro respecto a la muerte de Judas. En Hechos 1, 18 al 19, el hermano Pedro dice que Judas, con el salario de su iniquidad, fue y compró un terreno, que hasta la fecha se llama Acéldama, y que después se despeñó de una montaña y se le abrió el vientre y se le salieron las tripas. Usted y yo sabemos que eso no fue así. Los evangelistas nos dicen que Judas aventó el dinero a los sacerdotes y que los sacerdotes compraron un terreno llamado Acéldama para las personas que no tuvieran un sepulcro, ahí los sepultaban, y que Judas fue y se ahorcó. ¿Por qué Pedro nos dice esto? Porque Pedro nos dijo esto unos días después de que sucedió, y posiblemente la versión que él tenía no era la correcta, no era la completa, pero los evangelistas escribieron unos 30 o 50 años después de eso que sucedió. Lo que quiere decir que para entonces ya se había investigado adecuadamente y la versión que se tenía entonces era la correcta. No hay contradicción. Si usted dice, la Biblia dice mentiras. No, la Biblia se contradice. No, no se contradice. Porque Lucas, el autor del libro de los Hechos, Lucas nos dice lo que Pedro hizo. Y Lucas dice la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Pedro se levantó y dijo eso de Judas. Eso dijo Lucas porque eso fue lo que pasó. El que cometió un error en los datos fue Pedro. Pero Pedro no escribió el libro de los Hechos. No, Pedro participó en el libro de los Hechos y Pedro dijo eso, se levantó y dijo, entonces Judas fue y compró un terreno. ¿Estaba diciendo lo correcto? No, porque estaba mintiendo. No, era lo que él creía que había pasado porque es la noticia que le había llegado. Y Lucas, inspirado por Dios, nos dice la neta del planeta. Lucas, inspirado por Dios, nos dice lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia? Que había confusión, que no se sabía exactamente las cosas que habían pasado, tenían miedo. Por eso fue necesario que el Espíritu Santo llegara y los llenara de su vigor, como Jesús les había profetizado: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ojo con eso, no hay contradicción en la Biblia, en lo absoluto. Porque Lucas nos dice lo que Pedro estaba diciendo, y eso fue lo que Pedro estaba diciendo. ¿Qué quieren que haga? Otro ejemplo para que entendamos esto. ¿Se acuerdan cuando el hermano Pedro estaba preso? Y vino un ángel por la noche y lo libera. Se abrieron las puertas de la cárcel y se le cayeron las cadenas, lo libera y Pedro sale de la cárcel y llega a la casa donde están orando por él. ¿Se acuerdan? Están orando por él. Están orando para que sea liberado. Y Pedro llega y toca la puerta. ¿Y se acuerdan lo que hizo Rode? ¿Se acuerdan lo que hizo Rode, una joven profesionista o posiblemente universitaria? ¿Se acuerdan qué hizo? No le abre y sale corriendo a decirles: y está tocando Pedro. ¿Y qué hiciste? Pues nada, vine a avisarles. Y Pedro: ábranme por amor de Dios. ¿Fue correcto lo que hizo Rode? No, debió abrirle de inmediato con que vengan los soldados a perseguirlo. Pero Lucas, ¿qué escribió? La neta. Lucas escribió lo que estaba pasando porque el escritor sagrado, el que es inspirado por Dios, siempre escribió la verdad. Los participantes o personajes de la historia pudieron haberse equivocado, porque uno se equivoca en la vida, y el escritor sagrado, pues ni modo que cuente mentiras y que haya dicho: bueno, Pedro dijo, y le cambia la historia para decirnos que Pedro dijo la neta del planeta. No, Lucas escribe lo que Pedro dijo, porque está escribiendo la verdad. ¿Ya quedó claro? Por eso digo que esto es un estudio bíblico.
No es solamente un sermón, sino que hay que profundizar. Muy bien. Esto no atenta contra la inspiración plenaria de la Biblia, ni significa un error de la inspiración divina. Más bien nos ayuda a entender que los seres humanos, los creyentes, se equivocan. Y la palabra de Dios reconoce estos errores. Se trata de un suceso que aconteció a la iglesia primitiva y la Biblia nos da a conocer todo lo que pasó. No todo lo que pasó, pero en Hechos sí nos cuentan lo que pasó. Los hombres se equivocan, pero el Espíritu Santo no, porque sencillamente inspiró a los seres humanos que escribieran la verdad. Y eso fue lo que sucedió, esa es la verdad de lo que sucedió. Todo esto para decir que los parámetros que estableció la comunidad de fe en relación al perfil del que habría de sustituir a Judas en el grupo de apóstoles, pues fueron basadas en eso, en su temor, en su preocupación, etcétera, etcétera. Eso está basado en Hechos, eso lo puede usted encontrar en Hechos 1, 21 al 22. Pablo no estuvo con los apóstoles desde el bautismo del Señor hasta que fue recibido arriba. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, definitivamente no reunía las condiciones para ser considerado en la terna junto con Matías, el justo llamado Matías. Si en aquellos días hubiera tenido un culto de negocios o una asamblea plenaria, Saulo de Tarso ni siquiera hubiera sido considerado en la terna. Sin embargo, años después, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, esto está en Hechos capítulo 9, versículo 1, tuvo una experiencia espiritual, quedó ciego y guardó ayuno por 3 días. En ese tiempo Dios le dijo a un discípulo llamado Ananías que fuera a orar por él, y ante la negativa de Ananías a causa del temor que tenía por las intenciones que se conocían de Pablo, ¿se acuerdan? Ananías dijo: Señor, yo sé que ese hombre trae cartas para perseguirnos y maltratarnos. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso está en Hechos 9:5, 9:15. Pablo no fue escogido, hermanos míos, por su trayectoria. Pablo no fue escogido por sus logros y virtudes. No fue escogido porque se portaba muy bien en el grupo de los apóstoles. No fue del grupo de los apóstoles. No estuvo con el Señor de su bautismo. No estuvo en su resurrección en el sentido de ahí en la casa, cuando el Señor entró en aquella casa cuando estaban las puertas y ventanas cerradas y sin embargo de todas maneras entró. No, el apóstol o Pablo, Saulo de Tarso, no estuvo ahí. Él fue escogido por Dios por su pura gracia, por su puritita gracia. Es decir, como dije al principio con respecto a esta enseñanza, nuestro ministerio no es un logro ni un premio, es gracia de Dios. Cuando Dios llama a una persona, es pura gracia de Dios. Somos escogidos por Dios por su gracia, los pastores, los misioneros, los maestros, los líderes de zarza, todas las personas que tienen un ministerio en la iglesia, somos escogidos por Dios. Por eso tengamos cuidado. Hay una cosa que a veces hasta me causa un poquito de preocupación y en ocasiones un poco de malestar. Cuando manejamos la palabra pastor muy ligeramente, hay personas que se dicen pastores porque fueron a un seminario. Les digo de una vez, y deberíamos considerarlo y tomar esto muy en serio. No todo el que va a un seminario es pastor. Los seminarios no hacen pastores. Incluso lo dicen los seminarios. No hacen pastores, no señor. De hecho, en el seminario, para que usted sea alumno, se le pide un testimonio de su llamamiento. Se le pide un testimonio de su conversión y un testimonio de su llamamiento. Porque usted es siervo de Dios, es pastor, porque Dios lo llamó, aunque no haya ido a un seminario. Pero hay personas que porque fueron a un seminario, se hacen llamar pastores, se dicen pastores, se hacen llamar pastores. Y uno se pregunta, ¿y sus ovejas dónde están? ¿Cuáles son sus ovejas? Y no me refiero a ovejas transitorias. Un día le estoy dando un estudio a una persona. Ovejas, tienes ovejas. Hay personas en la vida que te consideran su pastor. Y aunque ya no estés ahí, te siguen considerando pastor porque les pastoreas. Eso es un llamamiento que otorga Dios. No lo otorga el seminario, no lo otorga la trayectoria, no lo otorga nuestros papás que también fueron pastores o algo así. No, es un llamamiento. Ojo con eso. También podemos decir que nuestro ministerio no es un asunto de azar. Esto nos recuerda a Samuel cuando fue enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel en lugar de Saúl y fue impresionado grandemente por los hijos mayores de Isaí. ¿Recuerdan eso? Samuel.
Hay un rey en Israel, se llama Saúl. Pero Dios ha desechado a Saúl y Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí porque ahí está el nuevo rey. He desechado a Saúl y voy a elegir un nuevo rey, conforme a mi corazón. Ve a la casa de Isaí porque ahí está. Isaí tenía varios hijos. Y mire lo que pasó, les leo. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y le dijo, quiero decirles el contexto, Samuel le dice a Isaí, voy a ir a tu casa, y porque Dios me ha ordenado ahí ungir a un nuevo rey, voy a ir a tu casa, va a haber cena y vamos a escoger al nuevo rey, según Dios. Y se hizo una cena y todo eso, y pasa a lo siguiente. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, y por ungido es el escogido, el elegido de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Tómala. Eliab era un hombrezote, macho como él solo. Olía testosterona desde kilómetros de distancia. Olía hombre el tipo. Y grandote, dijo, este es el rey. Dijo, ciertamente aquí está el ungido de Jehová. Si este es el rey, nomás se para y todos se hincan. Pensó, era un hombre bruto, me refiero, bien hombre. Pero dice el Dios, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, otro, el segundo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, sí, a Sama, hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, pues queda uno, el menor que apacienta las ovejas. Es así como el ceniciento, es el que hace los mandados cuando estamos haciendo carne asada. Le dice, vete por las tortillas. Estoy inventando todo eso, por supuesto, así no dice la Biblia, pero permítame contextualizarlo. Ni siquiera quería traer a su otro hijo. Isaí ni siquiera había pensado mostrarlo. Si Samuel hubiera dicho, no, aquí no está el nuevo rey, y se va, Isaí ni dice nada. O sea, ni Isaí pensaba que David pudiera ser el próximo rey. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. ¿Sabe qué está diciendo Samuel? No cenaremos si no viene. Entonces dije, no, sí que lo traigan, porque ¿cómo que no vamos a cenar? Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y algunos piensan que esto de que era rubio y de hermoso de ojos y de buen parecer, algunos piensan que eso fue así como piropo, como diciendo, este es. No, esas características eran como no muy varoniles. O sea, todavía no está tan tostado por el sol. Es medio rubio, ni el sol le ha dado, porque está chamaco. Sus manos todavía no tienen callos y todavía no está así como los machos, pues. Para la cultura de aquella época estoy diciendo eso, por favor. O sea, no está diciendo que esas características eran muy buenas, porque la belleza en aquella época y en nuestra época se valoraban de diferente manera. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. El cuerno era como un recipiente que ahí se ponía el aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios no se impresiona por el tamaño de las personas. Dios derrama su gracia sobre quienes Él quiere. Y eso no tiene que ver con suerte, sino con deliberada, soberana decisión del Señor. Hermanos míos, nuestro ministerio, dijimos en un principio, nuestro ministerio no es un logro ni un premio basado en nuestras hazañas, y nuestro ministerio, dijimos, nuestro ministerio no es un logro ni un premio, y después dijimos, nuestro ministerio no es un asunto del azar. Quiero compartirles que cuando fui al seminario, fuimos una generación numerosa. Cuando yo fui al primer año del seminario, éramos una generación numerosa, me refiero 20, es numerosa una generación así. Ahora en nuestros seminarios son mucho menos que eso. Pero pues había seminaristas con trayectoria familiar, con alcurnia, con abolengo, rancio abolengo espiritual.
¿A qué me refiero? Que sus papás eran pastores, o sus papás o sus tíos eran pastores, y algunos de ellos pastores renombrados. Mi papá ni cristiano era. ¿Qué abolengo podía tener yo? Mi papá ni cristiano era, ni mi madre era cristiana. Se enojaron porque vine al seminario. Mi papá se enojó, yo pensé que no iba a volver a casa, que no iba a tener permiso de regresar a casa ni en vacaciones. Ya me había hecho planes para ver a dónde regresaba en vacaciones a Chihuahua y ir a saludar a mis padres, pero pensé que ni me iban a dejar entrar a la casa. Pero no, sí, mi padre era un buen hombre, era un lindo hombre, aunque no estaba contento conmigo, con eso que estaba haciendo. Pero no, hombre, hasta me decía, ¿cuándo va a regresar? Me dijo cuando nos despedimos, pero yo en mi mente triste pensaba que así iba a ser, pero no era cristiano. Definitivamente no era cristiano. Debo decirles que mi papá solo una vez escuchó un sermón mío, solo una vez. Nunca fue a un culto donde yo prediqué, ni a un concierto, porque yo en esa época yo daba conciertos porque cantaba mis canciones. Mi padre nunca fue a un solo culto, a un solo concierto, solo a uno, solo a un culto. El culto fúnebre, cuando prediqué un sermón en el funeral de mi madre. Fue el único culto al que él se asistió. Ahí hizo una invitación para aceptar a Cristo y él levantó su mano. No era, ¿qué sangre azul podía tener yo? ¿Qué abolengo podía tener yo? Nada consanguíneo. Yo era oveja de un pastor muy lindo, hermano Mariano. El año pasado falleció mi hermano, mi único pastor que tuve en la tierra. Pero recuerdo que en el seminario había un compañero con alcurnia. Había un compañero con alcurnia. Y un día reunidos ahí en una plática estábamos compartiendo y estábamos cantando y yo tocaba y yo canté 2 o 3 canciones mías. Yo no sé si sintió algo, no sé, no quiero juzgar, que como que él no componía no tocaba ni el timbre de las puertas. Y entonces dijo, compartamos, ¿no? Compartamos. ¿Cuál es nuestra herencia espiritual? Compartamos cuál es nuestra ascendencia espiritual. Porque él tenía ganas de compartir eso. Que su padre era pastor y su abuelo era pastor y que habían fundado la iglesia fulana y tal, que no voy a decir su nombre para que no identifiquen de quién estoy diciendo. Y nos habló de su alcurnia. Debo decirles que yo sí me sentí pequeño. Sí me sentí así como que, Señor, hubiera sido bueno, ¿no? Que yo hubiera nacido en un hogar cristiano, ¿no? Por lo menos que mi abuelita, ¿no? Hubiera sido, no sé, misionera o algo así. Mi abuela sí era cristiana, por cierto, era cristiana pentecostés, la mamá de mi madre. No había sido católica de niña, pero de viejita se había convertido en una iglesia pentecostés. Y qué lindo eso, ¿no? Sí tenía una cierta herencia, pero no era misionera ni conocida por nadie. Hermanos míos, cuando tú has recibido la gracia de Dios en tu vida, cuando Dios te ha salvado, y además de salvarte te ha puesto de maestro, de líder de un departamento, de ujier, de líder de zarza, de diácono, del cargo que te dio en la iglesia, de músico, de cantante, te lo dio por su gracia, no por logros de tu familia. No es un asunto de azar, ni es un asunto de que es como un premio, en vista de que te has portado bien, toma. No, Dios te escogió para algo. Y aquí radica lo tremendamente importante que es recibir nuestro ministerio. Y déjeme irme más grande, porque ahora que estamos en esta contingencia, no sé si ha dado cuenta usted, hermanos de la iglesia Oré, pero no hay nadie en la oficina. No hay nadie en la oficina, salvo los hermanos que ahí viven. Nuestro hermano guarda templo y su esposa es una de las secretarias. Y ahí viven, ahí están, pero todas las demás secretarias y contadores y todos los demás que trabajan en diferentes áreas, en diseño y otras cosas en nuestra iglesia y en comunicación, en las transmisiones y demás, todos los demás hermanos que tienen un oficio diferente en administración o, ¿cómo se llama?, en cuidar las instalaciones, todo eso, hermanos, están en su casa, todos. Y por medio de la comunicación por internet nos ponemos de acuerdo, hagamos esto, hagamos lo otro, falta esto, falta aquello. Ahora, estos hermanos que estoy mencionando, a los que me estoy refiriendo, son hermanos que reciben un salario, es decir, realizan un oficio de acuerdo a su profesión. Pero aún ellos, hermanos, si me escuchan ustedes, lo que hacen es un ministerio. Es un ministerio, por supuesto, que merece y amerita y es correcto que se les dé un salario. El mío también es un ministerio, también la iglesia me da un salario y sostiene mi ministerio. Pero estoy seguro que ustedes, hermanos, igual que yo, lo haríamos sin salario. Lo haríamos sin salario, pagaríamos por hacerlo. Yo pagaría por ser pastor. Si ser pastor costara dinero, yo me buscaría un buen trabajo.
me esforzaría por ser muy bueno en lo que sea que hiciera, para conseguir un buen recurso, para poder pagar, para seguir predicando la palabra. Porque nos llamó Dios, no nos llamó el salario, ni nos llamó un contrato, nos llamó Dios en la iglesia. Así son los ministerios. En la iglesia así se vive, así se sirve al Señor, por un llamamiento que Él hizo a nuestra vida. El apóstol Pablo comienza diciendo seco, directo. Por eso llamé a este primer capítulo Preparen a punta en fuego. Él comienza diciendo de inmediato: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y estoy ahora mismo hablando de todos los ministerios. Como usted nota que estoy esforzándome por envolverlos a todos, porque eso hizo Pablo. Él no dijo: yo apóstol, llamado por Dios, todo eso dice a los que están en Galacia. No, dice: y todos los que están conmigo. Es decir, involucró en este asunto del ministerio, que tiene que ver con la gracia de Dios que nos da identidad, que tiene que ver con un asunto que no es un premio ni es un logro, sino es gracia divina, que tiene que ver no con el azar, sino con elección de Dios, porque Él nos escogió para eso. Involucra a todos los que están junto con Él. Así que, hermanos míos, sirvamos al Señor. Y ahora, expandidos en toda la ciudad, sirvamos al Señor. Que nada nos detenga, porque nos llamó Él. Nos llamó Él, el Todopoderoso. El que hizo descender a su Hijo, Él mismo hecho un hombre, y lo levantó de la cruz del Calvario. Él nos llamó. Él nos llamó, y que nadie nos diga que no podemos, que ni el del espejo nos diga que no podemos, que nadie, ningún familiar, por muy cercano que sea, nos sea tropiezo para servir al Señor. Líbrenos Dios ser tropiezo a alguien. ¿Por qué sirves tanto? ¿Por qué te entregas tanto? No te valoran, no te pagan bien. Cuidado con eso, porque nos llamó Dios, y aquí entre nos es el mejor patrón que hay. Es el más excelente patrón. Nos pide todo porque nos dio todo y nos suple todo. Así es que es mejor servirlo a Él que a cualquier otra persona. Tengo un amigo querido, amado, que ministra la palabra. Es un excelente predicador y compositor y cantante. Y las iglesias de su región se les ocurrió la fabulosa idea, la buena idea de decidir que él no es digno de predicar en sus congregaciones. Y no puede predicar en las iglesias hermanas. Y compuso un canto que no voy a cantarlo ni voy a decir mucho al respecto porque no le he pedido permiso para decir esto, pero en su canción él dice que él es siervo de Dios y que su ministerio nadie lo puede tener, porque él sirve al Dios Todopoderoso, al Dios de la verdad, al Dios del poder espiritual. Y me encanta. Y como sé de dónde viene su canción, cuando escucho ese canto, me emociono hasta las lágrimas, pero de gozo y alegría. No importa quién te diga que se puede, que no se puede, sirvamos, ministremos, en el área que sea, en el área que sea, en lo que hagamos cada quien, en lo que ministremos cada quien. Dios nos llamó para hacer eso. Hagámoslo, porque es su llamamiento a nuestra vida, e irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nos queda pendiente otra parte de este primer capítulo, pero lo veremos la próxima semana. ¿Les parece? Espero animarlos a seguir estudiando conmigo Gálatas. Es una carta hermosísima que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra. Me parece que hoy es oportuna, Dios, porque ni el coronavirus, ni el encierro, esta cuarentena, nos detiene. Seguimos sirviéndote, Señor, por los medios que tú nos pongas enfrente, y lo seguiremos haciendo, porque nos has llamado para eso. Te pido que así sea en todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén.